Vamos a continuar, Besdat Hashem, con la serie de los secretos para el éxito. Estamos en la clase número 26, que representa el nombre de Dios, el número 26. No hay casualidad que ahorita vamos a empezar un tema que es muy importante en la vida en general. Y estamos hablando de cómo superar las fuerzas destructivas en una relación. Hay un foco que es el foco principal de la fuerza destructiva de cualquier tipo de relación, llamado la ira, el enojo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a tratar, Besdat Hashem, el día de hoy, en esta clase y en otras clases. ¿Cuáles son los consejos de Shelomo HaMelech con respecto a la ira? Señor Daniel, ¿me puedes cerrar esta puerta? Sí. Gracias. ¿Cuáles son los consejos de Shelomo HaMelech con respecto a la ira? Vamos a comenzar con lo que dice Shelomo HaMelech en Mishle. Mishle Perek Chav Zain Pasuk Dalet. Dice Shelomo HaMelech en Proverbios 27, versículo 4: Achzariut Chema Veshetef Af. Cruel es la ira e irrespetuoso el furor. No hace falta traer ejemplos, no hace falta mencionar, nada más podemos ver las noticias. El que ve noticias, yo no veo mucho de noticias, pero lo poco que veo de Israel, que más o menos me puede interesar, pasan por ejemplo atentados. Hace poco, hace 1 o 2 días, lo alenu, balacearon a un jajam que estaba en camino a su casa. Una persona con 7 hijos dejó, lo alenu, murió en el camino al hospital. ¿Cuál es la fuente o la motivación de esa persona mala, de esa persona? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacerlo? La mayoría de los desastres que suceden a nivel mundial son por ira, son por el enojo, por no controlar el enojo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos y escuchamos? Pasa mucho también en las noticias de Israel, lamentablemente. Encontraron un cadáver en un departamento con signos lo aleno violentos, y investigando y analizando, ¿no? Que fue que se enojó el esposo, se enojó lo aleno el novio, se enojó esto y la acuchilló, le hizo, le quitó. En Estados Unidos creo que pasó hoy o ayer, de una señora que ahorcó a su hija con una cuerda, con un Imach Shemo, bueno, cristiano no sé, tenía una cadena de Imach Shemo, y la agarró y la ahorcó con esa cadena porque estaba segura de que tenía el Satanás adentro. Está bien, nos reímos, pero ¿cuál es en verdad el motivo? ¿Cuál es el motivo interno que provoca esos actos de violencia, esos actos de descontrol total? No hay otro más que la ira. El motivo principal es un enojo incontrolable. Entonces vemos que este factor de la ira es algo que si no lo trabajamos lo alenu, podemos llegar a hacer desastres que en la vida la persona se arrepiente. Estoy seguro que todos los que hayan hecho en momentos de ira cosas terminan arrepintiéndose 100%. Es como dicen, no, un demonio me dominó. Sí, el demonio es la ira, pero la falta de control tú la tuviste. Tú podías ayudar a que ese demonio no. Entonces, ¿cuánta gente se arrepiente en el negocio por actuar de forma errónea en un momento de ira? ¿Cuánta gente se arrepiente en la pareja, en el matrimonio, por actuar de una forma errónea en un momento de ira? ¿Cuánta gente se arrepiente con los hijos por actuar de una forma errónea? ¿Cuánta gente se arrepiente en la sociedad por actuar de una forma errónea? Nos podemos evitar esos arrepentimientos y esos malos ratos estudiando lo que es la ira y cómo controlarla. Entonces, número 1, la ira es muy cruel, la verdad.
una crueldad muy muy grande. Quiere decir, la consecuencia de la ira es cruel. Y el furor, que es otro tipo de enojo también espontáneo, es muy irrespetuoso. Todos los días tienen lugar acontecimientos similares, expresiones menos graves de ira con consecuencias devastadoras, lo alenu. Tienen lugar cada día en miles de relaciones interpersonales. Todos los días podemos ver casos así. ¿Y cuál fue el motivo principal, la causa principal? El enojo, la ira. Ninguno de estos hombres que nosotros trajimos ejemplo, ninguno de estos hombres, la mayoría de las veces, ulay lo aleno, los terroristas sí, pero estamos hablando gente de que de repente le agarró un enojo así y empezaron a actuar mal. Ninguno de ellos se levantaron de la cama pensando que iban a hacer algo terrible. Nunca se levantaban en la mañana y ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Simplemente ellos querían, por ejemplo, abordar un tema y ese tema llegó a niveles que se salieron de control de ellos y actuaron de la manera que actuaron, pero no tenían pensado en la mayoría de las veces actuar así. La mayoría de las veces no tenían pensado actuar así. No sabían de que ese día, cuando ellos se levantaron, iba a cambiar radicalmente la vida de ellos. La mayoría de los hombres así pasa, de mujeres, el que actúa con ira, la mayoría de las veces así es. Entonces la pregunta es, ¿por qué tantos millones de personas toman decisiones estúpidas? ¿Por qué toman esas decisiones de actuar así, que terminan por costarles todo lo que más valoran? La vida, la libertad, el matrimonio, el negocio, todo. ¿Por qué? Como otros millones de personas, la respuesta es que estas personas nunca aprendieron a controlar su ira. Por el hecho de que nunca aprendieron a controlar su ira, es algo que no está bajo control y en cualquier momento se puede descontrolar. Y hay muchos en el mundo así, que todavía no ha llegado el momento y quién sabe cuándo llegue ese momento de descontrol. Pero mientras no sepas controlar tu ira, tienes que saber que estás vulnerable a ser uno de ellos. A ser una de esas personas que cuando se le mete el demonio, vamos a decir, se le vuelan los tapones, como dicen aquí, puede llegar a una situación que se arrepienten toda la vida. Dice Shlomo HaMelech en Mishle Yud Dalet Pasuk Yud Zayin, Proverbios 14 versículo 17, dice así: Ketzer apaim yaasei velet. El de genio pronto hace necedades. ¿Qué significa genio pronto en nuestro idioma? Mecha corta. Mecha corta quiere decir que explota rápido. La persona que tiene genio pronto hace tonterías, actúa mal. La ira desfrenada puede destrozar la felicidad de la persona en un instante por toda la vida. Las personas con mecha corta pueden destrozar su vida en un segundo, por toda la vida se destrozó. Puede destruir las relaciones en casa, en el trabajo, con los hijos, en la sociedad. No hay fin. No hay fin. No estamos hablando ahorita de la parte de salud de la persona iracunda. Eso ya lo hablamos en otras ocasiones y eso es obvio, y hay estudios ya bien estudiados de que gente que se enoja tienden más a sufrir de problemas cardíacos. Son cardiópatas mucho más que gente que es tranquila y gente que sabe controlar su ira. Eso ya no estamos hablando, eso ya vamos a decir de que pasa por claro. Pero hay mucha gente de que no saben la destrucción que pueden provocar al no saber controlar su ira. Por eso la ira es la causa número 1 de los divorcios. La causa número 1, un pequeño error por estar enojado, se enoja la mujer, se enoja la pareja, el que sea, y ya no quiere saber más. Pero ya se arrepintió, ve a reparar lo que ya dañaste. En un segundo dañó una relación, un matrimonio. Así como de la destrucción de todo tipo de relaciones personales, es el número 1 de la destrucción, es la ira. La fuerza de la ira, Shlomo HaMelech habla y dice, igual ya lo vimos al principio que lo mencionamos, cruel es la ira y respetuoso el furor. Shlomo HaMelech describe la fuerza destructora de la ira como un agua desbordada. Miren el lenguaje en hebreo que trae Shlomo HaMelech, dice shetef af. ¿Qué es shetef? Un desbordaje. Cuando hay un shitafón,
es cuando se derrama agua. Agua desbordada es un shitafón. Cuando se desborda agua se llama shitafón. ¿Por qué Shlomo HaMelech decidió usar shetef? Esta palabra, este verbo, justamente con el tema de la ira, es así de sencillo que es como un aguacero y una inundación. Es muy escandalosa, muy abrumadora. ¿Alguna vez nosotros nos hemos visto de repente que estás en un lugar y llega un aguacero, cae un aguacero de esos de que te vuelve, tú no sabes de dónde y cómo actuar y cómo seguir y estás en el coche, tienes que parar a un lado porque no puedes seguir, es peligroso, o miedo de inundaciones? Así es la ira, dice Shlomo HaMelech. Las inundaciones son aún muy abrumadoras, pueden destruir todo lo que se pone en camino. ¿Qué es un tsunami? ¿Qué es? Un desborde del mar, ¿cierto o no? Sale el mar, se desborda, inunda. ¿Qué es lo aleno cuando hay inundaciones por lluvias fuertes o porque suben los ríos? ¿Qué se llevan? Lo que se les venga encima se llevan. Por eso Shlomo HaMelech usó esta palabra. Que sepas que es igual que una inundación. Es igualito a una inundación la ira. Se lleva todo por frente y no hay lo que lo frene. No lo piensa dos veces. Sigue, y sigue, y sigue. Carreteras se puede llevar, puentes, edificios, vidas. ¿Ok? Es igual a persona. Así es la verdadera naturaleza de la ira. Así como hay una naturaleza que es las inundaciones que se llevan todo lo que está por enfrente de ellos, la naturaleza de la ira también es igual, se llevan todo lo que está enfrente de ellos. Puede comenzar la ira como una lluvia normal, una lluvia sencilla, una lluvia que no dice nada, pero al final puede convertirse en una potente tormenta que termina haciendo inundaciones. Si uno no la sabe controlar, empieza con una lluvia sencilla y termina con una tormenta, como un tsunami, o que llega y arrasa todo. Ok, entonces nosotros tenemos que consultarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay de nuestro genio? ¿Cómo es nuestro genio? Quizá nosotros pensemos, bueno, sí, tengo genio, pero eso no tiene importancia, es normal, lo tengo controlado, es poco, no es poco, pero lo cierto es que si tenemos un poco de genio, que si es que de vez en cuando sí nos enojamos, puede convertirse en un instante en una inundación. Ese poco genio, sin saber controlarlo, se puede convertir en una inundación y lo alenu llevando a la persona a perder el control. Por eso es muy importante estudiar esto, para saber controlar esas situaciones de ira. Muchas veces nos hemos enfrentado en situaciones de que un cercano de nosotros, por ejemplo, se enoja, estalla. Y nosotros estamos ahí y no sabemos cómo actuar, si echarnos a correr o discutir, frenar. Estamos en una situación un poco inquieta, un poco incómoda, ¿ok? Nadie quiere estar cerca de alguien que está enojado. Todos los que están alrededor quieren hacer algo para no estar, hubieran preferido, si supieran, no estar. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nosotros estamos también enojados con otras personas? El sentimiento mismo natural de la persona siempre después de lo que pasa es malo. ¿Qué preferimos? Hay que pensar bien en la vida. ¿Prefieres tener una vida tranquila, con calma, una vida controlada, o una vida que no sabes cuándo va a llegar el momento del descontrol? ¿Qué es lo que tú prefieres? La mayoría de las personas no la pasan bien cuando tienen un arranque de ira. Ellos mismos no la pasan bien, así como tampoco siendo el centro de la ira si es hacia ellos. Entonces, por eso, Rabotai, hay que aprender aquí cuáles son los consejos de Shlomo HaMelech para cómo controlar la ira. Antes de eso, y como es costumbre, vamos a ver un poco, porque no tenemos mucho tiempo ni hace falta tampoco describir tanto, pero cuáles son las consecuencias más notables de la ira y cuáles son también los beneficios de la persona que controla su ira. Vamos a empezar con las consecuencias de la ira. Dice Shlomo HaMelech en Mishle, Perek Tetva Pasuk Yudchet, Proverbios capítulo
15, versículo 18. Dice así: el hombre violento, Ishgema, llegaré Madón. El hombre violento provoca disputas. La primer consecuencia de la ira que se puede ver, ¿cómo se dice?, resaltante, es que la ira genera discusiones. El enojo siempre viene una discusión después de un enojo. Eso es algo que así bien lo dice Shlomo HaMelech: el hombre violento provoca disputas. Si en nuestra vida hay multitud de conflictos y todo el tiempo hay discusiones, cabe la posibilidad de que la culpa no sea de los demás. Quizá nosotros tengamos esa culpa de que somos gente iracunda, somos personas que nos enojamos y provocamos las discusiones. Entonces uno te dice: no, es que todo mi entorno está nada más en puras discusiones y no sé qué, puede ser que eres tú. Tienes que revisar tu genio, porque dentro, donde hay una persona iracunda, una persona que tiene ira, ahí hay discusión. Es algo que viene unido, ¿ok? Número 2, segunda consecuencia que se ve así notable, directo, es que la ira hace que los demás se alejen de nosotros. ¿Qué quiere la persona? ¿Tener gente cercana o gente alejada? Dice Shlomo HaMelech: no hagas amistad con hombre iracundo. No hagas amistad con un hombre iracundo. No te relaciones con hombre de ira fácil. Nunca te relaciones con personas que tienen ira fácil, que tienen mecha corta. La inclinación natural de cualquier persona le lleva a alejarse de una persona iracunda. Es algo normal. ¿Quién quiere estar al lado de gente así? Pero, ¿ok?, cuando el ataque de ira ha pasado, ya se terminó, se calmó, está bien, tendemos a racionalizarlo todo y que continuamos con la relación como que si nada pasó. Pero en verdad quisiéramos no estar ahí, quisiéramos que no pase eso porque nos queremos escapar. Shlomo HaMelech nos advierte que no nos relacionemos con alguien que está lleno de ira sin resolver. Una persona que se le vuelan los tapones, una persona que es de mecha corta, aléjate de él. Ni te relaciones con él, ni te acerques a él. Piensa en ello. Cada año miles de personas son asesinadas. Y la causa del asesinato, la causa del asesinato no es justificado. Es simplemente se enojó y lo asesinó. Millones más son víctimas de agresiones por parte del cónyuge. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo principal de todos esos asesinatos y de todas esas víctimas de agresiones? Simplemente ¿por qué? Porque esa gente está sofocada de ira y arde su ira, y en ese momento de descontrol pasa lo que pasa y al final termina arrepintiéndose. Entonces, ¿saben qué? Si es que una persona que es de mecha corta y es fácil que se enoje, puede en un momento convertirse en un asesino, aléjate de él. Si tú ves la probabilidad de la mayoría de las víctimas que existen, la mayoría la mayoría de las víctimas de agresiones o la mayoría de los ¿cómo se dice?, asesinatos son por gente que se le fueron los tapones, entonces aléjate de toda esa gente. No vayas a estar tú frente a él en un momento así de que lo ale no vaya a pasar algo, ¿ok? Es segunda consecuencia. La tercera consecuencia que podemos traer aquí, aunque hay muchísimas más, vamos a traer solo 3, es que la ira reduce nuestra autoestima y el autoestima de los demás. Una de las cosas más importantes en nuestra vida es tener un buen autoestima. Un autoestima bajo es sinónimo de fracaso. Un autoestima alto es sinónimo de éxito. Dice Shlomo HaMelech: el que es pronto a la ira, el que tiene mecha corta, se conduce como un necio, se conduce como un tonto. ¿Qué quiere decir? Que tiene la autoestima en el piso. La persona iracunda actúa como un necio porque la ira... ¿Por qué? ¿Por qué esa persona actúa como un necio? Porque la ira distorsiona su visión y su perspectiva. Cuando una persona está enojada, distorsiona su visión y su perspectiva. Ustedes saben que dice el Pirkei Avot, dice que hay 3 cosas, Shelosha Devarim Motziim et ha'adam min ha'olam. Hay 3 cosas que sacan a la persona de este mundo: Akiná, Atava, Ve'akavod. La Kiná es la envidia, la Tava es el deseo y el Kavod también.
si ustedes ven la relación de todas ellas, son gente enojona. Una persona que tiene envidia se enoja porque no puede llegar a lo que el otro está. Una persona que tiene deseos y no los logra, vive enojado. Una persona que tiene kabod y no se lo dan, vive enojado. Dice la Mishnah, orgullo. No se lo dan, vive enojado. Entonces dice la Mishnah, esa gente, motzid metadam y naolam, esas tres cosas sacan a la persona del mundo. ¿Qué significa que sacan a la persona del mundo? Aparte de que le quitan la salud, le quitan la alegría, no viven en la realidad. No están en este mundo. Cuando están con esa ambición de poder lograr y enojados por no lograrlo, entonces no viven en este mundo. Eso es lo que sucede cuando la persona se pone con ira iracunda y se enoja. Que se distorsiona su visión totalmente y su perspectiva. No ve la verdad. Actúa y dispara a matar como sea. Es capaz de distorsionar nuestro punto de vista de la situación y nuestra capacidad para ver desde una perspectiva real las palabras o los actos de otra persona. Hace todo lo posible por cambiarlo y hacerlo según él. Es algo que no puede pensar. Es algo que está bloqueado y es como que algo no lo deja abrirse a ver otras opiniones, otros puntos de vista. En consecuencia de eso, ¿qué pasa? Lo que hacemos es reaccionar en lugar de responder de forma eficaz a la realidad de la situación. La persona cuando está de ira no responde de forma eficaz. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente de alrededor, ustedes vean, cuando alguien está viendo a una persona así que explotó, que se le volaron los tapones, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se ve esta persona de verdad? Hazit. Pobre. Míralo. Lo hazitean, como dice. Ahora, esa persona, después de que pasa esa situación, ¿no siente que lo vieron así? Claro que siente. ¿Qué le pasa con su autoestima? Se cae. Y aparte, la autoestima de los de alrededor, de su familia, su esposa, sus hijos, ¿cómo se sienten? Les baja. El autoestima también baja y baja. Entonces, por eso es muy importante saber controlarlo. Y la desventaja de ser una persona enojona es que la ira reduce nuestra autoestima y el autoestima de los demás también. Para los hijos pueden ser décadas también para recuperarse de un padre que no tiene control de su ira a diario. ¿Décadas o más? Sí. ¿Décadas o toda la vida? Sí. Que necesiten un tratamiento, pero toda la vida por eso de que no se pudieron controlar los papás con los hijos con la ira. Es verdad. El daño que se puede hacer es algo que no tiene, o sea, como dijimos, son víctimas de agresión. Y una víctima de una agresión, sea verbal, física, es muy, muy difícil de reparar en un instante. ¿Por qué? Porque se lo vuelve. ¿Por qué? Porque no aprendió a cómo controlar su ira. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de sí controlar el mal genio? Hay muchas ventajas, pero las ventajas que sobresaltan, número 1, dispondremos de fuerza para superar las disputas y los conflictos. Cuando uno sabe controlarse, dice Shelomo HaMelech en Mishle, en Proverbios dice así, Proverbios Tetva Pasuk Yudchet, Proverbios 15, versículo 18, dice así, Ishema llegaré Madom. Un hombre que es iracundo provoca disputas. Ve'ere Hapaim Yashkit Rib. Escuchen cómo dice al final, el contrario. Ere Hapaim Yashkit Rib, ¿qué significa? El tardo a la ira, el de mecha larga, vamos a llamarlo, el de mecha muy larga, el tardo a la ira, aplaca las discusiones, aplaca los problemas. Si la persona controla su mal genio, podrá mantener la objetividad. Cuando hay una discusión, sabe a lo que va, no pierde el rumbo. Está objetivo a lo que va. Aún en mitad de una discusión o una pelea, tiene la objetividad clara. El comportamiento correcto de esa persona no solo tendrá una influencia calmante en la discusión, sino que además la percepción de la situación, lo que está sucediendo, lo tiene más clara y precisa, lo tiene muy, muy claro, no se distorsiona porque está calmado, está tranquilo, le permite aportar más soluciones que aquellas otras personas cuya cólera no les permite ver con claridad. Esa es una de las ventajas muy importantes de saber controlar la ira. En cualquier situación que uno se meta de disputa, de discusión, no pierde el objetivo, lo tiene claro y eso hace de que, número 1, se calme todo y número 2, traiga más
soluciones al tema, más soluciones a lo que está pasando. Otra de las cosas también, ventajas muy importantes de controlar el mal genio, es que, que la persona podrá comprender mejor. Dice Shlomo HaMelech, el tardo a la ira tiene gran comprensión. La persona que tiene mecha larga comprende mucho más. El de genio pronto pone de manifiesto su necedad. Mecha larga tiene comprensión. Mecha corta se vuelve tonto. No comprende. Dado que la percepción no se ve ni cegada ni desdibujada por la ira, se ve muy clara, entonces esta persona se incrementa la comprensión de la realidad de una situación. Lo ve claramente y no es como los que están de ira que pierden y se les nubla todo. Tercer ventaja de la persona que sabe controlar el mal genio, que aumentarán sus consecuciones. Dice Mishle, Shlomo HaMelech en Mishle, Tet Zain Pasuk Lamet Bet, Proverbios 16, versículo 32. Dice así algo muy interesante, los ejemplos, cómo trae. Tober Hapai mi Gibor. ¿Qué es Tober Hapai mi Gibor? Es mejor, vale más el tardo en la ira que el héroe. Gibor, un héroe. Umoshel Berujo Milohedir. Y vale más el dueño de sí, es mucho más poderoso que el conquistador de ciudades. El que sabe controlar su cuerpo a sí mismo es mucho más que el que conquista ciudades. En nuestra cultura que nosotros vivimos, donde tanta gente carece de control sobre sus emociones, tienen, ¿cómo se dice?, estalle de emociones. Las emociones pueden estallar y no las controlan, tienen un descontrol total de emociones. Aquellos que conservan el control disponen de una enorme ventaja. No solo disfrutan de más consecuciones en su puesto de trabajo, sino que también será más probable que disfruten de mejores relaciones en la casa, con los hijos, en todo en general. Disfrutan, no pasan malos ratos. ¿Por qué? Porque saben controlar sus emociones. Saben leitapek. Leitapek se llama aguantar y controlar. Es lo que dice Shlomo. Y por último, ¿cuál es la ventaja de controlar el mal genio? Que será más respetado por los demás. Eso es algo que no es indiscutible. La prudencia del hombre domina su ira y su gloria es dejar pasar una ofensa. Vemos claramente cómo una persona que sabe controlarse es una gloria y la gente lo valora. Lo valora, lo estima y lo respeta mucho más que los demás. Por eso es muy importante saber controlar. Y Besdat Hashem, en las clases que entra, vamos a ir viendo cómo abordar eficazmente la propia ira y la ira de los demás. Y vamos a ir viendo, Besdat Hashem, cómo se puede controlar esto que se llama la ira y el enojo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.